a los Colosenses, capítulo 2. Los versos para hoy son los versos del 13 al 15, pero vamos a llegar ahí en un momento. Quiero hablarle primero acerca del término bitácora. ¿Ha escuchado esa palabra? No sé si es tan común. Es en algunos contextos, por ejemplo, es un término que empezó en el área marítima. El origen de esta palabra, de nuevo, a lo mejor la dije muy rápido, bitácora, era una caja originalmente, era una caja al lado del timón de los barcos. Ya ves que el barco se maneja por un gran timón y junto al timón había una caja de madera, así inició. Y esta caja de madera es donde el capitán que navegaba el barco anotaba todos los detalles del viaje, de la travesía, ¿no? El clima, la hora de partida, hora de llegada, si hubo algún inconveniente, si hubo algún retraso, si hubo alguna anomalía, cuánto les tomó, el viento, todos los detalles. Entre más detalles, mejor. Y estas hojas o esta información se guardaban en una caja de madera junto al timón, y esta caja de madera se conocía como bitácora. Viene de un término francés, pero eventualmente la bitácora dejó de ser la caja y se empezó a conocer el libro o el cuaderno, se lo llamó bitácora. Y así funciona hoy en día. Cuando pensamos en una bitácora, básicamente pensamos en una agenda donde se anotan todos los detalles acerca de algo. Por poner un ejemplo, ¿no? Alguien que anota en aviación todos los detalles, la bitácora del vuelo, o alguien que lleva una bitácora acerca del ingreso y salida de las personas en un edificio. Entonces lleva todo, a qué hora entró, a qué hora salió, a qué hora regresó, quién, con quién vino, una bitácora detallada. El sentido de una bitácora es entre más detallada, mejor. Ahora que entendemos el término bitácora, imagínate que alguien lleve una bitácora de todos nuestros pecados. Imagínate que había una bitácora de cada uno de los pecados en tu vida. Cada mal pensamiento, cada omisión, es decir, cada cosa que siendo buena no la hiciste. Solo para ser claros, por ejemplo, si un día nos despertamos y no le dimos gracias a Dios, y un día no oramos lo suficiente, y un día no leímos la Biblia lo suficiente, y un día no amamos a nuestra esposa lo suficiente, o fuimos pacientes con nuestros hijos lo suficiente. Cada omisión registrada en esa bitácora, cada deseo contrario a la voluntad de Dios, cada mal pensamiento, cada enojo indebido, y a mí siempre me gusta poner este ejemplo, en la freeway, cada enojo indebido. Creo que sería una bitácora, si somos honestos, sería una bitácora muy larga, ¿verdad? Sería una bitácora muy grande, sería un cuaderno muy extenso. Bueno, déjame decirte algo. Ese libro en realidad existe. Apocalipsis nos habla. No es nuestro texto de hoy, Apocalipsis, pero es una referencia útil. Apocalipsis 20:12, lo voy a leer. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Grandes y pequeños se refiere a importantes y no importantes, todo tipo, esclavos y líderes, jefes y seguidores, gente notable y gente desconocida, todos delante de Dios. Dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Ok? Tenemos una distinción entre un montón de libros, plural, y un libro en particular. Y otro libro fue abierto. Dice, el cual es, este libro singular, es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Creo que te puedes dar entonces idea de qué está pasando aquí. Hay un montón de libros que son las obras pecaminosas de todos aquellos que han muerto sin Cristo. Y está el libro de la vida, donde están registrados los nombres de todos aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces, de nuevo, la pregunta aquí es,
cuando llegue el día donde grandes y pequeños, importantes y no importantes, hombres y mujeres, estén delante de Dios, ¿dónde quieres que esté tu nombre? ¿En los libros o en el libro? Bueno, creo que todos queremos estar en el libro. No queremos los libros. Queremos el libro singular, el libro de la vida, donde hay perdón. Ese no es un acta, una bitácora de todos nuestros males. Ese simplemente es el registro de que hemos sido comprados por Cristo. Vamos a estudiar un poco esta mañana acerca de 3 maneras en que la victoria de Cristo en la redención nos compra y cómo Él solo quita la culpa. Vamos a ver 3 maneras en que la victoria de Cristo provee redención para que comprendamos que solo Él quita la culpa del pecado. Estas 3 maneras en Colosenses 2 vamos a estar. Verso 13, una victoria necesaria. Verso 14, una victoria que redime. Y verso 15, una victoria gloriosa. Así que vamos a leer nuestro pasaje de hoy, verso 13 de Colosenses 2. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar para pedir la guía y ayuda del Señor. Padre y Señor nuestro, mi Dios, venimos ante ti sabiendo que, Señor, nuestras culpas son tan grandes. Señor, si tú las contaras, Padre, sería terrible para nosotros, pero damos gracias que en Cristo hay perdón. Hay perdón de todos los pecados. Hay perdón de cada uno de los pecados, Señor. Padre amado, gracias por tan gran perdón que hay en nuestro Señor y Salvador, y solo en Él hay este perdón. Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda una y otra vez cuál es el camino para agradarte a ti. Cuál es el camino para estar reconciliados contigo, Señor. Ayúdanos a aferrarnos solo a Cristo y que solo su mensaje salva, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, les dije que el primer punto es una victoria necesaria. Verso 13. Una victoria necesaria. Bueno, ¿por qué es necesaria esta victoria? Hablando de la victoria de Cristo. Bueno, es necesaria porque estábamos muertos en delitos y pecados. La necesitábamos. Si te fijas, verso 13, Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, el verso 12, es decir, un verso anterior, termina hablándonos, si recuerdas la semana pasada, termina hablándonos de la resurrección de Cristo y el poder que le levantó de los muertos. Así termina el verso 12. Dice, sepultados con Él, es decir, con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante, y aquí viene, la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos a Cristo. Y ahora, verso 13, entonces tenemos esta escena de mientras Cristo fue resucitado por el poder de Dios, nosotros somos también resucitados a vida eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida. Esa es la idea acá. Es el contraste. Tanto como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros juntamente con Él hemos sido resucitados, los creyentes, a vida eterna. Vamos a hablar un poco de esto, pero Pablo conecta la resurrección de Cristo como evidencia de la certeza de la salvación. El creyente puede ver la resurrección de Cristo y confiar que su salvación es segura. Algunos dicen esto, bueno, sería fácil que una persona diga voy a morir y luego muera, ¿no? Sería fácil, todos morimos.
Lo que sería muy difícil es que alguien diga, voy a morir y me voy a levantar al tercer día. Y luego al tercer día se levante. Eso no es común, eso no es normal. Necesariamente apunta a un acto divino. Por lo tanto, Pablo dice, 1 Corintios 15, 14, lo puedes anotar, yo lo voy a leer, pero Pablo dice, y si Cristo no resucitó, Pablo estaba dialogando con gente que no creía en la resurrección, y Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Pablo está hablando de que si no hay resurrección, seguimos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo sé que Dios aceptó el sacrificio de Cristo? Porque le levantó de los muertos. Porque está complacido con el sacrificio. Porque hubo una evidencia pública de que Él se levantó de los muertos. Un testimonio de que Dios le levantó de los muertos debido a su sacrificio perfecto y suficiente. Pablo, si te das cuenta, equipara eso aquí en Corintios y en un sentido también en Colosenses, pero él conecta estas dos ideas. La resurrección de Cristo nos da ánimo y confianza para pensar en nuestra condición delante de Dios. Si tú has creído en Cristo y debido a que Él murió y resucitó pagando el sacrificio de Dios, entonces podemos tener certeza de que ese es el camino para agradar a Dios. Por eso Pablo les dice, y a vosotros, colosenses, está refiriéndose a los creyentes en Colosas, y a vosotros, colosenses, ustedes estaban en esta condición, y les da dos descripciones. Si miras tu Biblia, hay dos descripciones de cómo estaban los colosenses antes que Cristo les alcanzara. Y lo interesante de esto es que es la misma condición nuestra antes de que Cristo nos alcanzara. Y si tu condición hoy es que Cristo no te ha alcanzado, entonces esta es tu realidad, la realidad que es descrita en este verso. Dice, y a vosotros, ¿cómo estaban? Condición 1 o descripción número 1, estaban muertos en pecados. Es interesante que para Pablo la mejor descripción del estado espiritual de una persona sin Cristo es la muerte. Es la mejor descripción. Efesios 2 habla exactamente lo mismo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses, el pasaje que estamos leyendo, dice, y vosotros estabais muertos en pecado. Y Él os dio vida, cuando Él os dio vida. De nuevo, la condición del hombre en el Nuevo Testamento, previo a la obra de Cristo, previo a la salvación, no es un estado de enfermedad leve. No es que estoy un poquito enfermo y necesito algo de Cristo. Necesito que Cristo me ayude un poquito. No, es que estoy muerto sin Cristo. Muerto espiritualmente. Esta es la equivalencia que Pablo está haciendo. Es la imagen muy física y muy natural en un sentido para nosotros, es decir, muy cercana. Todos estamos familiarizados con la muerte de alguna u otra manera, ¿no? Yo recuerdo un profesor que dijo que sus niños estaban pequeños, esto fue hace muchos años, y dijo que les había comprado una mascota a sus hijos, pero una mascota que no vivía mucho. Entonces todos se quedaron como extrañados, ¿no? ¿Por qué comprar una mascota que no vive mucho? Y él dijo, para que se muera. ¿Para que se muera? Sí, para explicarles acerca de la muerte, para que sientan la muerte. Entonces fue muy interesante eso, cómo encontrar oportunidad para que sea familiar la muerte en ese sentido, porque es algo real. Pero pensando en la muerte es un estado donde aquel ser que ha experimentado la muerte ya no tiene respuesta, ¿no? Si tú has estado alguna vez cerca de algo muerto o de alguien muerto, no hay respuesta, no hay interacción, puedes tocarlo, puedes moverlo, puedes hincarlo, no va a haber respuesta. ¿Por qué? Está muerto.
No hay forma, tú le puedes poner un plato exquisito delante, ¿no? Puedes ponerle una comida deliciosa, no va a haber respuesta, no le interesa, no puede sentir, no está consciente, está muerto. Ese es el estado de alguien sin Cristo. Ese es el estado espiritual de alguien sin Cristo. Tú le muestras a Cristo, tú le muestras la bondad de Dios, tú pones delante de Él la hermosura de las cosas santas y no tiene ningún afecto por ellas, no tiene ningún deseo. Tú le puedes hablar de Cristo, hay que arrepentirse, ¿no? Debes estar bien con Dios. No hay respuesta. Está muerto, esa es su condición. Ahora, si pensamos en eso, esa es la mejor descripción que Pablo usa una y otra vez para explicarnos cómo es la muerte espiritual. Así es la muerte espiritual, es como estar muerto físicamente, sin respuesta, sin capacidad de responder. Por eso es que cuando pensamos en la salvación y en lo que Cristo hizo, no es solamente una ayuda, no es solamente empujarnos un poquito, no es echarnos ganas, no es echarnos, como dicen, porras, ¿no? No, es un milagro. Esa persona muerta en delitos y pecados necesita ser resucitada, espiritualmente hablando. Necesita recibir vida eterna. Entonces, tenemos esto en Efesios y tenemos esto en Colosenses. Hablando de la resurrección, Pablo dice, sí, Cristo fue levantado de los muertos, pero ustedes también estaban muertos espiritualmente. Y el Señor les levantó de los muertos, os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahora, esa fue la primera descripción. La segunda descripción es, Pablo dice ahí en el verso 13, que estabas no solo muerto, pero le dice a los colosenses que estaban en la incircuncisión de vuestra carne. Ahora, la semana pasada invertimos mucho tiempo explicando a qué se refiere Pablo con la verdadera circuncisión. No voy a entrar de nuevo en todo el detalle, pero rápidamente, solo un repaso. Recuerdas que en el antiguo pacto había la imagen o el símbolo de la circuncisión, que constaba o funcionaba como un mandato para el pueblo de Israel, que debía apuntar a una imagen real y futura que llegaría en el nuevo pacto. Y Pablo, cuando habla del nuevo pacto, vimos la semana pasada esto, nos dice que la verdadera circuncisión no es hecha con una mano física, sino en el corazón, dice Pablo. Al quitar de vosotros, y decíamos la semana pasada, la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que necesitábamos, ser arrancada de nosotros, una naturaleza que nos esclavizaba al pecado. Así que la circuncisión de la que Pablo habla aquí no es física. No está diciéndoles que ellos no habían practicado el rito de la circuncisión. No, lo que les está diciendo es que ellos estaban en necesidad de ser rescatados de esa esclavitud de pecado. Su corazón tenía la naturaleza pecaminosa pegada. Y ahora la circuncisión de Cristo debía arrancar esa naturaleza malvada. Verso 11, solo lo puede repasar en casa, lo vimos la semana pasada, de Colosenses 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. De nuevo, en el nuevo pacto, la circuncisión de la cual Pablo habla es espiritual. Es cuando nace de nuevo el creyente y el Señor le rescata de la esclavitud del pecado y arranca de su corazón la naturaleza pecaminosa, de manera que ya no vive esclavizado al pecado. Pablo habla de el acto asombroso de remover del creyente su vieja naturaleza. Pablo explica esto muy ampliamente, que el viejo hombre ha muerto y ahora está el nuevo hombre. Esa es la imagen que él usa. El viejo hombre ha muerto, esa es la vieja naturaleza, ahora hay una nueva naturaleza. Esta es la circuncisión. Entonces, si hablamos de la incircuncisión, que es lo que Pablo está diciendo acá, es aquel que vive dominado todavía bajo su viejo hombre, bajo su vieja naturaleza. Entonces, este es el estado
de los colosenses y de todo aquel que está sin Cristo. Número 1, muerto espiritualmente. Y número 2, abrazado por su naturaleza pecaminosa, esclavizado del pecado, en la incircuncisión de su pecado, es lo que está Pablo diciendo. Así que de nuevo, en ese estado de muerte y de esclavitud al pecado, la pregunta es, ¿quién podría salvarse en sus propias fuerzas? ¿Quién podría decir, yo quiero liberarme, quiero revivirme de esta muerte, quiero limpiarme de este viejo hombre en mis propias fuerzas? Es imposible. Por eso decíamos, es una victoria necesaria. La victoria de Cristo, que Pablo está hablando acá, era una victoria necesaria. Es lo único. Pablo quiere que la audiencia entienda que no se puede confiar en nada más. Nada más puede traer esta victoria. Es una victoria necesaria. Y Pablo dice que estando en esa condición nos dio vida espiritual. Pablo está haciendo un paralelo muy interesante con Efesios 2 y Colosenses, porque Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Los mismos temas, ¿te das cuenta? Muerte espiritual junto con Cristo. Con Cristo estoy, con Él resucitado, dice en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Son los mismos puntos, los mismos temas. ¿Por qué para Pablo esto es tan interesante? ¿Por qué es tan importante? Porque debemos entender el origen de nuestra salvación. Para entender, primero, cómo compartirla con otros, pero segundo, para adorar a Dios apropiadamente. Si entendemos que yo estaba muerto, esclavo del pecado, y el Señor me compró, y el Señor me redimió, voy a estar agradecido eternamente. Eternamente. Yo era un esclavo. Estaba ahí en una condición miserable, ¿no? Y el Señor, sin estar obligado a nada, sin que yo le pudiese pagar nada, me rescató. Pagó un precio altísimo. Yo no merecía ese precio. Yo no merecía que Él pague tanto por mí. Yo soy un simple esclavo. Eso es lo que Pablo quiere que ellos entiendan, para que vivan agradecidos a Cristo. Ahora quiero amarle, ahora quiero servirle eternamente. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que nadie ha hecho. Él me amó cuando nadie me amaba. Él me amó en mi día más oscuro, ¿no? Es fácil amar a alguien en su mejor día, ¿no? En su día mejor, en el mejor día, su día más lindo, el día más feliz. Pero su peor día, el peor día de su vida, ahí es cuando el amor de Cristo se vuelve aún más hermoso. Él, y Pablo sigue diciendo, os dio vida, y así sigue el verso 13, juntamente con Él. Y quiero que entiendas esto porque es importante. Pablo nos ha venido desde el verso 10 mostrando una unión especial con Cristo. Todo lo que tenemos en la vida cristiana es debido a lo que Cristo hizo. No, y voy a repetir eso, pero todo lo que hemos recibido alguna vez, toda bendición en nuestra vida es por gracia. Es por gracia en Cristo. No hay nada que tú y yo hemos recibido alguna vez, nada bueno que tú y yo hayamos recibido, que sea por nuestro propio mérito, esfuerzo, o porque yo lo merecía. Todo es gracia. Y Pablo nos muestra eso. Verso 10 dice, vosotros estáis completos en Él. Verso 10, observa, estás unido a Cristo y eso es lo que te da valor. Nuestra identidad está en Cristo, nuestro valor está en Cristo. Luego, verso 12, dice, sepultados con Él. En el bautismo en el cual fuisteis también resucitados, adivina con quién, con Él. Y luego llegamos al verso 13 y dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Todo lo que
ocurre en nuestra vida, ocurre debido a nuestra unión con Cristo. Si hemos sido salvados, si hemos sido regenerados, si hemos nacido de nuevo, son sinónimos. Entonces estamos con Cristo y con Él y en Él estamos completos. Y en Él, juntamente con Él, tenemos vida. Si Él es tan poderoso y si Él resucitó y si Él es todo lo que vemos en la Escritura, como efectivamente es cierto, es lo que Pablo dice, entonces nosotros estamos seguros. No hay duda, no hay temor, no hay duda, porque con Él está nuestra bendición. Pablo lo va a seguir diciendo aún en Colosenses 3, cuando lleguemos ahí, Pablo va a decir, nuestra vida, nuestro todo, está escondido en Cristo. Y cuando Él se manifieste, entonces nuestra vida se manifestará. El punto de Pablo ahí es que hoy en día a lo mejor tu vida no luce muy fácil, ¿no? Tu vida no luce muy gloriosa a lo mejor. Y uno podría desanimarse si no recuerda esto. Por eso Pablo nos recuerda, nuestra vida no es esta. Nuestra vida no es esta. Si solo vivimos para esta vida, vamos a estar muy tristes. Vamos a estar muy frustrados y vamos a estar muy decepcionados. Porque a lo mejor en este mundo hay mucha insatisfacción, hay mucha injusticia, hay mucha confusión. Entonces, si uno vive solo para esta vida, si uno vive con la mirada muy corta, mirando solo mi realidad actual, probablemente me puedo desanimar, probablemente me puedo frustrar y puedo temer incluso, o entristecer incluso. Pero si miro más allá, que es a donde la Biblia me apunta, a la eternidad, entonces hay esperanza, entonces hay gozo, porque esta no es mi vida. Este es un camino de paso, simplemente. Nuestra vida está con Cristo en gloria. Es lo que Pablo quiere que apuntemos. Hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él, nuestra vida está con Él. Esa es clave para entender este pasaje. Ahora, Pablo sigue diciendo, nos ha dado vida, pero ¿cómo nos dio vida? Perdonándoos todos los pecados. Aquel que está en Cristo ha recibido un perdón completo, ha recibido un perdón total, un perdón abrumador, un perdón inconcebible desde nuestra perspectiva. Los teólogos que meditaban y estudiaban a profundidad la gracia llegaron a una conclusión. Ellos dijeron, debemos llamarla gracia escandalosa. ¿Por qué? Porque es un escándalo, es abrumador. ¿Cómo Dios puede darnos tanta gracia inmerecida? ¿Cómo Dios puede amarme? ¿Cómo su amor puede ser tan grande? Pablo dijo lo mismo, lo hemos citado, Romanos 8. No puedo escapar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa a dónde vaya en este universo. No importa lo que suceda en mi vida. Es imposible que alguien que está en Cristo pueda ser separado del amor de Dios. Es imposible. Entonces, Pablo dice, ¿cómo se consiguió este tipo de amor? Bueno, no es solamente un amor que Dios regala y ya. Hay muchos, podríamos decir, parámetros de por medio. Hay muchas variables de por medio. Por ejemplo, la justicia de Dios. ¿Cómo Dios va a amar al pecador sin afectar su justicia? Esa es la pregunta de la Escritura. ¿Cómo un Dios santo y justo puede amar a un pecador y darle gracia sin incurrir en injusticia? Bueno, ese Dios envía a su propio Hijo a morir, a vivir la vida perfecta que ese pecador no podía vivir, y luego lo trata en la muerte que ese pecador merecía. Así que Dios hace justicia en Cristo. De nuevo, ¿ves la idea de Pablo de estar conectado a Cristo? Cristo debe tomar mi lugar al recibir el castigo que yo merecía. Así que hemos llamado a este segundo punto, una victoria que redime. La victoria de Cristo era necesaria porque yo no me podía salvar, pero también es una victoria que redime porque limpia mis pecados. Para que Dios me ame debo estar limpio, puro, peinadito,
bien vestidito. Pero si estoy manchado por pecado, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, debe redimirme primero, debe limpiarme. Por eso el perdón se consigue en base también, o Dios lo da junto con el perdón de los pecados, va conectado, el perdón de todos los pecados. Si Dios solo me salva de mis pecados antes de conocerle, estoy perdido, porque voy a pecar eventualmente. Él debe salvarme para que la salvación sea efectiva debido a mi condición, debido a mi maldad. Para que la salvación sea efectiva, Él debe salvarme de todos mis pecados. Si Él me salvó, algunos tienen la perspectiva de que Dios pagó mis pecados hasta el día que conocí a Cristo. Y ya de ahí estoy yo por mi cuenta. Bueno, esa perspectiva sería muy triste porque estaría perdido, ¿no? Si entendemos lo que el pecado es que pecamos a diario, pecamos más de lo que entendemos que pecamos. Creo que fue Jonathan Edwards que dijo, él dijo, cuando oro peco, cuando predico peco. Dijo, soy tan pecador que debo arrepentirme de mi arrepentimiento. ¿Entiendes eso? Es que no entendemos qué tan malvados somos hasta que llegamos a la luz de la Biblia. Y vemos este patrón común. La gente que tiene una perspectiva tan alta de Dios, correlativamente o inmediatamente tiene una perspectiva muy baja de sí mismos. Jonathan Edwards dice, soy el más pecador. Y Pablo dice, no, yo soy el más pecador, ¿no? Pablo dice, de los pecadores, yo soy el primero, dice Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una perspectiva tan alta de Dios, tan clara de quién es Dios, de su santidad, que al verse, yo soy el peor, no tengo nada que aportar aquí. Así que necesitábamos ser redimidos. Necesitábamos perdón de pecados. Verso 14, perdón de todos nuestros pecados. Y eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Dios hace por medio de la obra de Cristo. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos. ¿Te acuerdas que leímos que un día los libros van a ser abiertos? Y los libros con todos los hechos tristes y pecaminosos y vergonzosos van a ser expuestos. Bueno, el creyente está salvo. Porque su libro, ¿qué pasó con su libro? Mi libro fue anulado. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Dios la ha quitado de en medio y la clavó en la cruz. Eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí. Pablo está usando un lenguaje común en el mundo que le rodeaba, el mundo grecorromano. Generalmente era común que hayan documentos legales, como lo que hoy en día sería un pagaré o un contrato, donde la gente reconocía, yo debo este dinero, yo soy responsable de esta deuda. Era un contrato, una obligación legal, era un documento. Este es el documento que Pablo está ejemplificando, como si hubiese un documento, una bitácora, donde están todas mis culpas y todas mis vergüenzas. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Para todo aquel que está en Cristo, Pablo dice, anulando. La idea en el griego ahí es borrar, arrancar de en medio. Ha arrancado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, era mi maldad. Y ahora la obra de Cristo la ha arrancado de en medio. Es interesante que esto era común, que documentos, por ejemplo, cuando alguien era culpable de un delito, había un documento legal que registraba ese delito. Esto era natural, era algo cercano para la audiencia de Pablo. Entendían que había un documento que podría ser un pagaré o un cargo legal
cargos oficiales levantados contra un acusado y que eso le hacía culpable. Ese documento legal demostraba su acusación. Pero si ese documento era borrado o era invalidado, entonces esa persona era libre. Ya no había culpa, ya no había razón para que esa persona pague ninguna deuda. Y este es el problema. Había un acta contra nosotros. Había un documento legal que nos acusaba. Esa era nuestra realidad. Había un acta delante de Dios que nos alejaba de Dios, que nos separaba eternamente de Dios. Registraba toda nuestra maldad, me condenaba. Así que de nuevo, Pablo dice, nos era contraria. Esta acta nos separaba de Dios. Por eso el lenguaje que Pablo usa es la quita de en medio. ¿De en medio de qué? La quita de en medio. ¿En medio entre quién? Entre tú y entre Dios. Era lo que te separaba de Dios. Había un abismo eterno, infinito, donde te separaba de Dios. Y la obra de la cruz, a todo aquel que está en Cristo, ha quitado de en medio esa separación, esa culpa y esa acta que nos alejaba de nuestro Dios. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, es decir, separados de la gloria de Dios. Todo pecador está alejado de la santidad y de la gloria de Dios. Isaías 59:2 lo hace aún más claro. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Así que esta es la condición de todo hombre sin Cristo, hombre y mujer, alejado de Dios, distanciado ampliamente, infinitamente de Dios, no debido a que Dios sea malo, no debido a que Dios sea egoísta, es todo lo contrario, debido a la santidad y la pureza de Dios. Y nuestra maldad es lo que nos separa de Dios. El hombre en su maldad, ya ves, ya estudiamos Génesis, ¿no? El hombre en su maldad culpa a Dios. Oh, eres tú el malvado, ¿no? Eres tú el que me diste esta mujer y por eso yo pequé. El pueblo de Israel hizo lo mismo, ¿no? Si tú lees los profetas menores, la nación dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Si tú te alejaste de mí, ¿de qué me voy a arrepentir yo? Si eres tú el que me ha abandonado y estoy esclavizado aquí, ¿no? El hombre siempre tiene la tendencia de culpar a su creador en lugar de... Y esto es simplemente la ceguera del pecado, ¿no? De que le impide ver su real condición, su condición real. Pero la Biblia nos lo revela. Esta era nuestra condición, muerte espiritual, esclavitud al pecado. Había un acta contraria. Es la condición, la peor pesadilla imaginable, ¿no? ¿Cómo voy a salir de ahí? ¿Cómo voy a salir? Estoy atado de manos y pies y encima hay un acta incalculable de todas mis culpas. Bueno, tenemos mucho de qué alabar a Dios, porque mucho se nos ha perdonado. La Biblia dice que al que tanto se le ha perdonado, bueno, más corazón tiene de perdonar, ¿no? Porque tanto se le ha perdonado. ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Cristo? Pablo dice, tomó esa acta, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué significa que la clavó en la cruz? Que la aplastó junto con Cristo. Ahí se hizo justicia, la justicia perfecta de Dios se hizo en Cristo. Esta acta fue pagada, fue redimida en Cristo. Por eso Pablo dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto era necesario, que mi acta, que mi maldad sea aplastada por toda la ira de Dios. ¿Cuándo ocurre eso? En la cruz. Pablo es lo que está diciendo. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. Esta es una victoria
que nos redime, que nos limpia. Y de nuevo, no son algunos pecados, no son los pecados antes de llegar a Cristo, no son solamente los pecados de vez en cuando, todos los pecados redimidos, todos los pecados pagados. Es una victoria completa, es una redención completa. Y solo un paréntesis aquí, porque a menudo cuando uno habla de un perdón así, cuando uno habla de un perdón escandaloso como este, el corazón del hombre tiende a no entender. Y por lo general la gente cuando escucha esto dice, o sea que puedo vivir como sea, porque ya al final del día toda el acta fue pagada. Todos mis pecados fueron pagados. O sea que no importa cómo vivo yo ahora, porque Cristo pagó todos mis pecados. ¿Puedo entregarme al pecado? La respuesta es no. Un creyente jamás desearía eso. Y la Biblia es muy clara. Tito 2:14, hemos estudiado Tito ya. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Ves las dos caras de la moneda? No solo hemos sido redimidos de toda iniquidad, pero también estamos siendo purificados para buenas obras. No existe tal cosa como alguien que quiere ser o que ha sido redimido por Dios, pero que anhela revolcar en el pecado, anhela inmiscuirse en el pecado. No, quiere huir en el pecado, quiere huir del pecado. Es una lucha, es una batalla. No lo disfruta. Rápidamente, primera de Juan 3:6 también dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, es decir, no practica el pecado. No practica, es cierto, hay pecado en nuestras vidas, pero no estamos esclavizados al pecado. El que está en Cristo puede vencer el pecado y quiere vencer el pecado. De nuevo, termino con esto, una victoria, tercer punto, una victoria gloriosa. Verso 15. ¿Qué es lo que Cristo hizo después o juntamente con anular el acta, clavándola en la cruz? Es lo que Dios hizo por medio de Cristo. Verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Recuerdas? La semana pasada también invertimos tiempo hablando de principados y potestades. Y decíamos que fuimos a través de varias citas del Nuevo Testamento para mostrar que cuando la Biblia habla de potestades y de principados, habla de seres celestiales. Puede ser en un contexto negativo o puede ser en un contexto positivo. En este caso, obviamente, es un contexto negativo. Es decir, no está hablando de seres angelicales buenos. Está hablando de seres angelicales malvados, parte del ejército de Satanás. Ya ves que Satanás no anda solo, no actúa solo. Él tiene básicamente, según Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles que fueron creados. Entonces, lo que el texto está diciendo es que aunque Satanás y sus huestes hicieron y hacen fallidamente todo lo posible por destruir la redención, es lo que vemos en toda la Biblia, Satanás queriendo una y otra vez truncar la obra de Dios. Pero Pablo dice aquí, ellos han sido despojados. Despojados. Bueno, la palabra que Pablo usa acá es como cuando a alguien le quitan su arma. ¿Has visto esas películas donde alguien tiene un arma y el otro se mueve muy rápido y se la quita y lo dejó sin armas? Bueno, esa es la idea. Alguien que ha sido despojado de su arma. ¿Cuál es el arma que los principados y potestades iban a usar en contra nuestra? El acta de nuestra acusación. Satanás es el acusador, esa es la definición de él. Él es el acusador. Él acusa a los escogidos de Dios. Ese es su trabajo. Es el acusador y eso es lo que hacen sus huestes.
Pero si ya no hay un acta, si somos limpios y puros en Cristo de esa acta, ya están despojados. Ya no hay arma. Ya no hay arma que usar. No hay argumento que levantar en contra del escogido, en contra del llamado por Dios, en contra de aquel que está en Cristo. Y esta victoria gloriosa, y es gloriosa porque es grandiosa, porque nadie más la podía hacer, porque era impensable. Lo que Satanás pensó era la destrucción de Cristo, es la cruz, en realidad vino a ser el glorioso rescate de los redimidos. Nadie, solo la sabiduría de Dios pudo diseñar un plan tan majestuoso. Verso 15, esta victoria tan gloriosa, dice, los exhibió públicamente. Pablo está usando un lenguaje militar aquí, en que cuando una nación ganaba una batalla y llevaba a sus cautivos, generalmente los hacía desfilar por la calle principal de la ciudad, como trofeo. Hemos ganado, somos victoriosos, aquí está el botín de guerra. Y desfilaban el ejército enemigo cautivo. Gracias, Fede. Cautivo. Esto es lo que Cristo hizo al triunfar en la cruz. Los exhibió públicamente. Su victoria los avergonzó públicamente. Ya no hay triunfo para ellos. Ya no hay opción de triunfo para ellos. Es lo que Cristo dijo en la cruz. Hecho está. Cuando Él estaba en la cruz, dijo, hecho está. Ya no hay nada más que hacer. He ganado. Ya no hay vuelta atrás. Triunfando sobre ellos. La Reina Valera dice, en la cruz, la Biblia de las Américas y otras versiones dicen en Él, porque la traducción es un pronombre que apunta de tercera persona, es singular, es decir, masculino. Él, triunfando sobre ellos, Él, Cristo. Él es el que triunfó. Juntamente con Él hemos sido sepultados y sido resucitados. Con Él estamos completos. Él nos ha justificado. Con Él, juntamente con Él, tenemos perdón de todos nuestros pecados. ¿Recuerdas? Hemos mencionado anteriormente el libro del progreso del peregrino. ¿Recuerdas que el personaje principal, a lo mejor si lo has leído o lo has visto tal vez en los libros de niños, el personaje principal lleva una enorme culpa, una enorme peso sobre sus hombros? Algunos libros lo describen, algunos cuentos de niños lo describen como algo, una montaña pesada y maloliente y fea cargando sobre los hombros del personaje principal. Y el personaje principal lleva todo el tiempo esta culpa sobre sus hombros. Es una pesada carga. Y esto simboliza la culpa del pecado, el temor al juicio de Dios o a la acta de condenación. Este es el peso emocional y espiritual de saber que estaba separado de Dios. Este es el peso de lo malo que ha hecho. Esta es la vergüenza y el dolor de haber ofendido a otros. Y en la escena más linda y más famosa del libro es cuando el personaje principal llega al lugar conocido, el lugar de la calavera. Esta es una referencia al Gólgota. Y mientras contempla la cruz y lo que Cristo hizo por él, la carga se suelta y cae al suelo y rueda hacia una tumba. Entonces esta carga desaparece para siempre. Y el personaje principal, llamado Cristiano, nunca más tiene esta pesada carga maloliente y fea sobre sus hombros. Este es el perdón completo que Cristo ofrece. Él ofrece lanzar nuestras culpas a lo profundo del mar y no acordarse jamás. Este es el perdón completo y escandaloso, inmerecido, que Cristo ofrece. Amén. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, gracias por tal perdón, Señor, en Cristo. Él es nuestro único
suficiente Salvador, Señor, nuestro todo Salvador. Gracias porque en Él hay perdón. Hay perdón total, Señor, completo en lo que Él hizo. Él es nuestra suficiencia, Señor. En Él estamos completos. En Él hemos sido perdonados. Él hizo todo lo que no podíamos, Señor. Padre, ahora solo nos queda agradecerle y adorarle por los siglos de los siglos, por tal favor y por tal amor recibido, Señor. Cuán gran perdón se nos ha dado en Cristo, Padre. Gracias. En su nombre oramos. Amén.